Hola, bienvenido a otro episodio de Emprendedor Empresario. El día de hoy vamos a tener de invitado a un empresario con más de 14 años de experiencia en el sector de servicios especializados de construcción. Desde pintura, impermeabilización, construcción, remodelación y no nada más eso, jugador y entrenador de fútbol. Así que quédate con nosotros y espero disfrutes y pongas en acción este episodio. Te doy la bienvenida a De Emprendedor a Empresario, el podcast donde te compartiremos tips, consejos y recomendaciones, no de mi parte, sino de empresarios que vendrán aquí a platicarte sus historias. Espero de corazón que lo disfrutes, pero sobre todo que las historias que escuches a continuación las pongas en acción. Hola. Bienvenidos a otro episodio de Emprendedor Empresario y hoy tengo la fortuna de contar con un empresario con más de 14 años de experiencia, William Spatz. William, Willy, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias por invitarme a compartir un poquito de todo lo que es este gran episodio que vamos a contar a toda la gente. Y muy bien, mucho calor, yo creo que está terrible el calor acá en Mérida, Yucatán. Pero bastante bien. Pues calor y todo, y yo con chaleco. Bueno, calor afuera, Luis, calor afuera. Aquí adentro hay un frío casi como de 15 grados, entonces estamos bastante cómodos. Willy, pues bienvenido el día de hoy. Pues el objetivo es que nos cuentes un poquito la historia de Willy. Tienes varios negocios, eso es un punto importante. Te conocemos por uno en particular porque es muy difícil no saber quién es el dueño de esa empresa. Literal tienes su nombre puesto, ahorita vamos a platicar de eso. Entonces un poquito de tu historia como emprendedor, cómo inicia y también los retos y obstáculos que te has enfrentado en estos años y pues ojalá podamos dejarles algunos consejos importantes para los que nos están escuchando el día de hoy. Entonces tenemos que empezar con lo primero, Willy. ¿Quién es Willy? O sea, ¿quién es William Spatz? Muy bien. Vamos a empezar con quién es William. Bueno, primero que nada, yo soy nacido en Belice, ¿ok? Un poquito chistoso toda esa parte de la historia, pero estoy muy agradecido por toda la parte de la descendencia que tengo, que viene un poquito de la parte libanesa, nacido en Belice, muchos familiares en Belice, mamá colombiana y mexicano también, y nacionalizado mexicano. Tengo 39 años actualmente, 38 años viviendo en México, en diferentes partes, pero bueno, más en Yucatán. Y bueno, ¿qué me considero yo? Una persona, primero, hiperactiva. O sea, me encanta estar de lado a lado, me encanta viendo en qué hago un negocio, jugando, bueno, siempre me considero una persona hiperactiva. Dos, creo que una persona de una mentalidad abierta y una mentalidad positiva. Importantísimo para mí, no me gusta estar escuchando quejas, ¿sí? Ni quejas que yo trate de pensar yo quejarme de algo, sino que no, simplemente nada más tratar de estar siendo positivo y viendo las cosas bien siempre en todo lo que esté pasando en mi vida, ¿no? Entonces, y pues bueno, deportista, amo los deportes, me encantan los deportes, especialmente el fútbol. Al día de hoy, el pádel también es uno de mis kits. No es moda, es literal un buen deporte. Me encanta disfrutarlo. Y pues bueno, ahorita les vamos a contar un poquito de la parte laboral, de la parte empresarial, que pues va a estar muy interesante. Willy, pues entonces empecemos. ¿Cuál fue tu primer negocio? A ver, porque es complejo decir cuál fue nuestro primer negocio, porque muchos de nosotros empezamos vendiendo aguacate, vendiendo mango, ¿sabes? Comerciando, claro. ¿Y cómo empezaste en este ámbito empresarial? Sí, hablando de empresario, fue en la universidad. Yo desde chiquitito he trabajado, o sea, creo que eso es algo que él trajo de mi papá, que siempre nos enseñó que hay que estudiar y hay que trabajar, ¿no? Esa es como que la metodología que tenía mi padre y así pues la tenía mi abuelo. Entonces, yo en la universidad, yo empiezo obviamente a tener contacto con muchas personas donde yo siempre he agarrado lo mejor de varias personas, en especial de un tío que ya en paz descanse, que es mi tío Neto, Ernesto, y bueno, de otros más familiares por allá que agarré mucha cosa del tema empresarial. Entonces yo desde ahí en la universidad yo dije, sí voy a trabajar porque es necesario trabajar, es necesario conocer el negocio donde estés para poder estar tú, pues para que no te lleven al baile después, ¿no? Y tengas todo como que el tanto y lo sepas, lo domines, pero también emprender, porque quería yo ser, o quiero ser yo libre de mi tiempo, ¿ok? Y obviamente poder yo generar empleos, poder ser un líder, poder ser en un ejemplo para mi familia, para pues la gente que está a mi alrededor. Entonces, yo en la universidad con un compañero
yo trabajaba en una discoteca llamada Tequila. Yo soy licenciado en negocios internacionales. Me gustaba mucho la parte de mercadotecnia y de ventas. Entonces creamos una revista. O sea, empezamos a hacer una revista de tipo marketing, o sea, para ayudar a varios negocios. Entonces, pues así hicimos Es importante, revista digital, revista impresa. impresa. Ok. En ese momento todavía todo lo impreso funcionaba, como, digo, puedo decir nombre, Zona Luz, o sea, que es la que se maneja ahorita muy fuerte todavía, entre lo que queda. Pero bueno, era una más o menos similar, pero no era tan gruesa, obviamente Zona Luz llevaba años en ese entonces. Y nosotros hacemos una un poquito más colorida, un poquito más en los negocios del norte de Mérida. Y pues con eso empezamos, fue mi primer emprendimiento literal como empresario. Duramos como año y medio más o menos yo creo, y pues como que cada quien estaba en otras cosas, entre temas laborales, deportivos, y entonces como que lo medio descuidamos, obviamente estaba chica, fue un riesgo que tomamos, o sea, y pues ya lo seguimos viendo, y cerró, o sea, lo dejamos de hacer, pero ese fue el primero. El primero, y de ahí ¿qué pasó? Porque a eso estabas en la carrera todavía. Sí, tenía yo más o menos como 19, 20 años, que fue cuando pusimos ese primer negocio. O sea, de ahí pues sí había negocios de que poníamos nuestro propio puesto en carnaval para vender micheladas, cheladas y botanas y comida. Entonces ahí empezamos a hacer igual, como que generar nuestro propio recurso entre amigos, que no sea de que vamos a trabajar para una empresa y etc., ¿no? De allá, ya el siguiente fue Willy Color, que es el que actualmente ya lleva 14 años. Yo me voy a estudiar un año a Estados Unidos, voy no estudiar, a trabajar a Disney, que fue la verdad, o sea, una gran experiencia. Fue un programa, en español es un programa cultural internacional, donde trabajamos en el área de restaurante, y el objetivo era pues conocer sobre las demás culturas, ¿no? Que pues ahí habían N cantidad de países, básicamente todos los que están en Epcot estaban ahí donde nosotros estábamos en los complejos, y pues el giro restaurantero, que es un giro que después les platicaré un poquito, que también es un giro que me encanta muchísimo. Entonces yo vivo la experiencia, ahí obviamente siempre es el servicio, que siempre el cliente tiene que estar contento, tienes que hacer todo para que el cliente esté contento, satisfecho, se vaya feliz. Entonces yo regreso a Mérida, me dan opciones de trabajar en varios lados, entro a trabajar a Pinturas La Bicolor. Es un giro que yo no conocía nada de pintura en ese momento, es una empresa que vende pinturas. Pero bueno, yo entro a la parte de mercadotecnia, a la parte de ventas, y ahí empiezo a trabajar un año, y luego, pues como me vieron súper hiperactivo, así movido, y que yo quería hacer N cantidad de cosas en la empresa, me dicen, ¿por qué mejor te ayudamos? Y pon tu tienda. Y pon tu tienda. A ver, ¿La Bicolor entonces estaba aquí en Mérida o está aquí en Mérida? Como... Sí, La Bicolor es una empresa yucateca y ve todo el sureste. Y los te dice, empieza a trabajar ahí un año, de ahí te dicen, oye, estás muy movido aquí, chavo, Sí. mejor abre. Ya no vas a mover tantas cosas. Tantas cosas. Pon tu tienda, pones una tienda, ayuda tú solito, ellos te pusieron la tienda, tú la entrabas o busca Sí. tus ahorros, pide prestado, ¿cómo fue? Hasta eso, pues obviamente, pues yo todavía seguía siendo un chavo. Entonces, sí, la verdad ellos me dicen, nosotros te damos la concesión, no nos tienes que comprar y pagar ahorita la pintura, o sea, ayúdanos a promover unas líneas premium que tenían ellos en su momento, que siguen teniendo todavía. Entonces nosotros, pues te vestimos de que tú tengas las cubetas, tengas todo lo que tengas en cuestión de cubetas, y no te lo cobramos hasta que lo vayas sacando. En dado caso que no se mueva, nos devuelves y vamos cambiando, ¿no? Entonces hasta eso no tenía que yo hacer esa inversión. O sea, mi única inversión, que hasta eso fue por eso también que yo me animé, porque en ese momento pues todo era mío. O sea, digo, claro que he tenido siempre, y también lo voy a mencionar, a mi papá y a mi mamá, que me han apoyado todo el tiempo y me han ayudado en todo lo que yo he necesitado, pero siempre ha sido de que, bueno, ustedes ya están grandes, ustedes hagan las cosas, intenten las cosas, vamos a estar acá, pero como que siempre, a ver, ustedes vean cómo van avanzando en la vida, ¿no? Entonces, ahí sí literal era vender cubetas. Obviamente yo metí temas como brochas, rodillos, todo lo que son accesorios para pintura. O sea, pero eran días, despachabas, administrabas, era todo. obrabas. Sí, o sea, yo era todo. Yo cargaba la pintura y se la ponía en la camioneta de la señora si me compraban allá, o si tenía que repartirlo, pues yo, por tratar de ganar y vender, cerraba, ponía el letrero de horario. Ahorita regreso, 15 minutos me iba, entregaba, regresaba, yo cobraba, yo hacía todo, Luis, todo. O sea, y allá como a los... ¿Y cómo te iba, O sea, ¿si era un buen negocio? Mira, yo creo que es una muy buena pregunta. No te puedo decir porque yo trato de ser siempre positivo. Yo creo que en ese momento sí era
una buena oportunidad. Yo siempre he sido de que Dios nos pone las cosas por algo y de allá salen muchas cosas. A lo mejor yo sí creo que ese no era el negocio correcto, porque era competir contra muchos grandes con una marca que pues sí está, pues sí es nombrada en Mérida, pero para un nivel en el que no iba a poder competir yo, ¿ok? Claro. Entonces, pero de ahí sale la oportunidad de un compañero mío, amigo todavía actualmente, puedo mencionar el nombre, o sea, Guillermo Rivero. Él me dice, vamos a poner un negocio donde yo pongo los pintores, tú tienes la pintura y vamos a pintar, o sea, vamos a dar el servicio, ¿ok? Claro. Entonces yo ahí empiezo como a los 3, 4 meses, empezamos a 2 o 3 casas, entonces ahí fue donde los ojos brillaron, Luis. O sea, ahí fue cuando dijiste, tengo esto, tú tienes esto, nos juntemos y hagamos esto. Exacto. Ok, y ahí nació el servicio. Ahí nació la oportunidad, ¿sí? Por temas ahí personales y laborales, mi compañero, o sea, él se sigue enfocando en su trabajo, o sea, solo fue como que 1 o 2 negocios que empezamos a hacer, y ya yo como estaba metido y como era mi empresa, entonces pues yo ya sí seguí trabajando Pero en tenías todo la el giro. tienda simultánea. En ese momento sí, Hoy tenías la tienda y aparte estaban... y dábamos el servicio, exactamente. Ya al año yo cierro la tienda y digo, pues ya por allá no va. O sea, eso de estar pagando renta, de tener un empleado, porque después sí tenía una persona que me ayudaba para yo también poder ver el tema del servicio y todo, entonces ya como que era mucho gasto para allá. Entonces ya nada más montamos una oficina, bueno, monto yo una oficina. Pero sí, desde ese momento ya nos dedicamos casi al 90% al segundo año a puro servicio. Y obviamente era ver, como yo te mencionaba, que a mí me encanta que obviamente el cliente siempre esté contento en que el servicio terminara en perfectas condiciones. Claro. Entonces era pintarle, o sea, tener un buen grupo de trabajadores, trabajaros con ellos, entregaran bien la casa, limpia la casa, la persona contenta, no tiene que preocuparse ni siquiera por ir a comprar las cosas y nada, porque nosotros entramos con el servicio completo. Nosotros le llevamos, no solamente llevamos las escaleras, los andamios, o sea, las lonas, los plásticos, todo lo que nosotros necesitemos para poder entregarle bien a la señora o al señor la casa pintada. Y ahí dijiste, esto sí es negocio, por aquí va. Exacto. No es vender nada la pintura, es aplicarla. Y yo creo que ese es uno de los puntos súper importantes para muchos de los emprendedores que nos escuchan. Probablemente no sea el punto el que tú estás trabajando, sino ampliar un poquito más, que pueda dar muchísimo más margen, que en este caso, pues el servicio de un producto que ya vendías y no nomás la aplicación, porque la aplicación te ayuda a extender todo tu ticket, ¿no? Porque era las brochas, ahora la renta de la escalera, del andamio, y todo viene ese integral. Cuando le resuelves las cosas a los clientes, lo pagan. Exactamente. Exactamente. Entonces llegas de la pintura, empieza todo este servicio, ya te quedas solo, ya sin esta persona con la que habías empezado los servicios. Sí. ¿Y qué pasa ahí? ¿En qué momento dices, oye, ¿sabes qué? Vamos a seguir acá, traemos más personas, lo hago todo yo, sigo siendo yo? O sea, ¿qué pasa en estos? ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Que lo platicamos hace un par de semanas, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros momentos de Willy Color? Sí. Ya como servicio. Sí, pues como todo, ¿no? O sea, yo seguía trabajando solo, sí seguía haciendo todo lo de que veía todo el tema de la cobranza, de pues todo lo que se trataba de hacer el levantamiento, de ir a medir la casa. Entonces, pero empiezas a tener un limitante, porque ya solo ya no puedes. Claro. Entonces es por eso que tienes que empezar a crear un grupo de trabajo. Entonces más o menos fue, si no me equivoco, como a los 2 o 3 años, donde independientemente del grupo de los pintores que tenía, yo ya empiezo a contratar gente. Empiezo a tener pues un chofer, ¿ok? Para que dé las vueltas, y tenía una persona que me ayudaba en la oficina, ¿ok? Como todo, empezamos de mediodía, nada más trabajaba, y luego pues íbamos implementando que trabajaba todo el día. Pero entonces ya empezamos a formar el grupo. ¿Por qué? Porque pues uno igual, si queremos abarcar un poco más, tenemos que tener un grupo de trabajo un poquito más completo, ¿ok? Para poder seguir brindando el servicio, que es el que al día de hoy, seguimos dando, gracias a Dios, de buena calidad, en tiempo, o sea, servicio, garantía. Entonces, sí, o sea, fueron 2 o 3 años donde empecé a tener un poquito más de personal, ¿ok? Y era más que nada también por las ganas de crecer, porque obviamente pues veías y decías, bueno, que ya gané tanto, pero solo me alcancé para tanto. Entonces, pues obviamente de ahí, pues empezás a decir, bueno, ¿qué necesito? Entonces, pues empezás a preguntar, empezás a curiosear, a ver cómo le hacen, qué hacen. Entonces, de ahí es donde íbamos, pues, aumentando poco a poco. Y la misma gente, por el tema de servicio que damos, nos decía que si trabajamos algo más, porque le gusta trabajar con nosotros. Entonces, ya no nada más les pintamos la casa, sino que a veces hasta les reparamos algunas cosas de temas de albañilería. Obviamente, muchas veces en el tema de preparación de la superficie entra un tema de albañilería. Luego nos empezaron a pedir cositas de construir algunas cosas y hacer algunas cosas
en cuestión de otros servicios. Entonces empezamos a, digamos que, ampliar un poco el tema de servicios de la empresa William. Claro, y ahora también ya se metieron a la construcción de pequeñas cosas, después se fueron a impermeabilización. Y Willy, ¿cuáles han sido estos obstáculos que el crecimiento, porque dices, empezaste a crecer, cuáles han sido los obstáculos de crecer, esos retos importantes en el negocio? ¿Cuál dirías tú que ha sido esos que chinguabas? Yo creo que pues en el tema del servicio, nosotros empezamos a tener, el obstáculo creo que número uno es cuando empiezas a conocer pues lo que haces al 100%, porque muchas veces en el tema de la pintura, en el tema del impermeabilizante, en el tema de pues casi todo el giro de la construcción, uno puede ver las cosas muy bonitas cuando las termina. Claro. Y el cliente puede estar súper contento en ese momento. Pero después de a lo mejor 3, 6 meses o a lo mejor un año, las cosas no pueden estar igual. Puede ser que fallen si no lo hiciste bien, si no manejaste un buen producto, si no analizaste bien o estudiaste bien el tema de tus proveedores. Entonces ya empiezas a tener un poquito más de problemas. No inmediatamente, a lo mejor ya te pagaron, pero si después quedó mal en menos de un año, vas a quedar mal. Entonces la referencia no va a ser buena, sino que van a hablar mal de la empresa. Entonces, el primer obstáculo fue el ir conociendo lo que nosotros teníamos como producto, ¿ok? Y después fuimos implementando, analizando y variando proveedores, o sea, viendo de dónde salía obviamente el tema de precio, calidad, para poder dar una buena garantía a los clientes y poder cumplir con garantías de mayor de 3, 5 años en cuestión de un producto, o pues dependiendo del tema de la construcción o mucho más, ¿no? Para poder garantizar bien. Entonces, creo que uno es eso, ¿no? O sea, el tema de la experiencia cuando ya empiezas a aplicar y lo que también te topas con el cliente. 2, pues muchas veces era de que a lo mejor antes entregábamos ciertas cotizaciones con cierta información que a lo mejor con ciertos clientes nos topamos que necesitaba estar un poquito más completa, para que lo entendiera mejor el cliente, para que no hubiera duda de que, oye, no, pues es que tú me dijiste que era esto y no fue lo que se hizo. O a lo mejor es lo que nosotros hicimos, pero no lo pusimos. Entonces, creo que la información al día de hoy nosotros tratamos de tener lo más completo, lo más claro posible, dividido en áreas, en lo que se va a poner, la marca, espacios, metrajes, o sea, para que el cliente lo pueda entender, ¿ok? Y 3, pues muchas veces es el tema de, pues el dinero. O sea, si el cliente vas a agarrar clientes que te paguen tu 50% o tu estimación y te va a liquidar o le vas a dar crédito o te va a parar o no y dónde está el dinero. Entonces creo que ese también era un tema sumamente importante cuando estás creciendo, porque de repente decía, no tengo dinero. O sea, porque a lo mejor sí me debían, pero pues a lo mejor tenía que estar moviendo, no podía avanzar. ¿Desde dónde le prestas? ¿A quién le pides? O sea, y entonces creo que esos eran los obstáculos más fuertes. ¿Alguna experiencia que hayas tenido así de un cliente que te dejó mal, que hayas dicho, chin, o sea, le metí todo esto, le pusimos y... Sí, sí. ¿Y no pagó? Y no pagó, sí, sí, sí. O sea, sí pasa. Gracias a Dios no han sido muchos y no han dolido mucho, pero sí. O sea, me tocó una vez, yo trabajo mucho con los gringos, o sea, con los gringos y o sea, sí, gringos, canadienses, o todo ese sector. Y son muy, muy, muy especiales, pero especiales en el sentido que les gusta bien, o sea, les gusta lo bueno y no tienen problema por pagarlo, siempre y cuando tampoco nos aprovechen, ¿no? Entonces, pero sí me tocó una vez con una señora que nosotros seguimos todo lo normal, o sea, hicimos el levantamiento, le cotizamos, nos dijo que sí, llegamos en la fecha que nos dijo, con el color. Esa señora me acuerdo que no quería pintar todo el muro, o sea, porque no quería gastar tanto, no tenía tanto dinero. Entonces quería pintar solo ciertas partes del muro, pero dentro de su casa tenía colores muy llamativos, o sea, un verde, un naranja, o sea, un salmón. Entonces, algo que deben de saber es que la pintura después de un tiempo, por más de que nosotros agarremos una muestra física, o por más de que nos digan, este es el código y lo pintaron hace 3 años, el color no va a quedar igual. O sea, si tú no pintas el muro parejo, vas a ver una diferencia. Y la señora le pintábamos y por más de que queríamos, o sea, trazarle una línea para que se vea lo menos diferente y todo, pero nosotros entraba un buen servicio. La señora no quería, nos decía, no, es que no quedó bien, es que no le dieron las manos completas, por eso no se ve bien. Y nosotros, ok, nosotros por tratar de no pelear, pues yo digo, no hay problema, le vamos a dar otra mano. O sea, si quiere puede estar presente para que vea cómo se va a aplicar, etc. Al final, Luis, fui a cobrar, porque sí me llegó a dar el anticipo, pero cuando fui a cobrar, ni me dejó entrar a la casa. O sea, no fue un trabajo muy grande. Vamos a suponer que habríamos cobrado, no sé, 6,500 pesos en ese momento y nos dio 3,000, ¿no? Pero no me dejó entrar, ni siquiera sacar las cosas que teníamos allá. No me digas cosa. O sea, se quedó con unas, pues no, tampoco no habíamos dejado las escaleras ni nada, pero se quedó con extensiones, con algunas manerales, lonas, o sea, cosas que teníamos nosotros de equipo de trabajo. Que porque no le gustó cómo quedó. De que no pueden entrar a su casa.
Pero pues ahí sí fue mala onda de la señora, porque la verdad sí el trabajo sí se hizo bien. ¿Y trataste de recuperar después las cosas? No, porque a veces, en ese momento ya nosotros, gracias a Dios, ya estábamos bastante bien referenciados. Entonces, a veces, eso lo aprendí igual de un tío que me dijo, aprende a seleccionar tus clientes. O sea, no tienes que trabajarle a todos. O sea, de que puedes, pero también es importante que tú selecciones cuáles son tus buenos clientes. El cliente que te paga constante, que te recomienda bien, que no te hace dar vueltas o que es muy quisquilloso, pero quisquilloso de mala manera. Porque una cosa es que sea quisquilloso y que tú lo trabajes bien, o que te diga, no hay problema, me puedes cobrar más por delinearlo, por hacerle esto, por pintar a la vez que yo quiera, no hay problema. Pero que es que yo soy el que te hace dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero por cosas que sabes que son imposibles porque tú estás en el negocio y porque tú eres el especialista, ahí a un lado. Oye, Entonces déjalo ahí. y ese consejo que te dijo fue tu tío Neto, me dijiste. No, ese no fue mi tío Neto. Tienes entonces grandes tíos, ¿eh? Sí. Ese fue mi tío Ricardo. O sea, Ricardo, que es un empresario muy conocido aquí en Mérida, Yucatán. Con él hablo mucho sobre temas de negocios y él me aconseja mucho sobre cómo mantener. Más que nada, uno de esos fue el tema del flujo. O sea, el flujo. Y que siempre tuviera yo liquidez. O sea, que no estuviera todo el tiempo con cuentas por cobrar. ¿Ok? Y el otro era eso, el tema de escoger los clientes. Escoger los clientes. Oye, antes de terminar el capítulo, seguramente vamos a volver a tocar al tío Ricardo, ¿eh? Sí. Seguramente sí. No, y al otro tío también, o sea, porque ambos han sido, la verdad, personas que me han ayudado mucho en cuestión de consejos. Y yo creo que ahí hay dos temas y súper importantes, ¿eh? Uno, rodearte de las personas que realmente pueden darte y brindarte un soporte de consejos, de tips. A veces como emprendedores creemos que hay que inventar el hilo negro, la fórmula mágica y buscarlo. Y créeme que muchas veces el secreto ya está ahí. Simplemente tienes que saber escuchar a las personas correctas y preguntar, porque quizá el de al lado, tu tío, tu tía, tu papá, alguna persona que tú conozcas, ya haya pasado por cosas que a ti te están pasando hoy, pero con este complejo de superhéroe, de yo puedo hacerlo todo solo, cerramos nuestros oídos. Entonces, importantísimo rodearte de esas personas que te pueden ayudar y que están deseosos de ayudarte. O no sé si te cobraban por darte estos consejos. No, para nada. Y ahorita que dice oídos, pues hay algunas palabras muy famosas que siempre dicen, por eso tenemos 2 oídos y una boca, ¿no? Claro. O sea, porque te dicen que es mejor escuchar, o sea, puedes escuchar más en vez de lo que estés hablando. Entonces, muchas veces en la vida es eso. Y si vas a ser un empresario, vas a ser un emprendedor, ¿ok? Tienes que saber escuchar. O sea, no todo lo sabes tú. Quería hacer una pequeña pausa porque los empresarios están hablando de sus sesiones de coaching. Y sí, ellos tienen un programa de coaching empresarial en Action Coach. Si tú eres empresario y te gustaría saber más de lo que hacemos en Action y cómo ayudamos a los empresarios a ser más rentables y estructurar su empresa para que pueda trabajar sin ellos, síguenos y sigue disfrutando de Emprendedor Empresario. ¿Y hubo alguna vez que te hayan dado un consejo y dijiste, no, yo lo voy a hacer por manera? Digo, como todo, o sea, Sí. y más que nada que yo soy hiperactivo, Claro. pues obviamente de la vida, pues aprendes, ¿no? O sea, entonces, sí, de joven, a veces sí soy terco en muchas cosas, me lo dice mi esposa, me lo dicen, o sea, algunas personas, pero he aprendido y eso es bueno reconocer. O sea, ya de 6 años para acá, te voy a contar si nos da tiempo, un poquito el tema de cómo la vida, si tú sabes escuchar, si los obstáculos están, pero tú sabes saltarlos, o sabes tomarlo de los cuernos, como dicen, para poder seguir, eso te va a abrir un poquito más las puertas de todo lo que tú puedas llevar para tu empresa. Claro, a ver, platícanos. Sí. Hay tiempo. Hay tiempo. Entonces, ya luego te digo, yo empiezo a aprender a que, o sea, por parte de también consejos de mi tío, de él cómo vive las cosas, mi tío Ernesto. Él era una persona que vivía las cosas muy relajadas, sin preocuparse, sin estresarse de más. O sea, siempre trataba de solucionar las cosas, ¿ok? Y es lo que trato de hacer yo el día de hoy en mi vida, ¿no? O sea, no tener que ponerle pero a las cosas, sino que solucionar, ver las cosas buenas. Entonces, si tú te enfrentas en una empresa con un problema, llámese personal, o sea, de tu equipo personal o el tema económico, siempre van a haber soluciones. O sea, nada más tienes que dar los pasos para poder tú avanzar o tú ir y moverte, porque claro que no todo se resuelve solo, ¿ok? Para poder solucionar todos los temas que tengas en tu empresa, ¿no? Entonces, pero si tú estás bien también como empresario, como líder, como ejemplo, pues obviamente eso ayuda porque empiezas a ver un poquito más las cosas, empiezas a ver un panorama un poquito más amplio. Como hace poco me decías tú, yo no me había dado cuenta de cierta marca que estaba en ciertos lugares, pero cuando tú estás tranquilo, tú estás enfocado,
tú ya aprendiste a escuchar, tú ya ves un poco más. Entonces tú ya puedes ver, por ejemplo, si el cliente va a ser un cliente quisquilloso o va a ser un cliente problemático, ¿ok? Porque tú ya entablaste una plática con él, tú ya observaste más o menos qué es lo que ha tenido, qué es lo que quiere, cómo te pide las cosas, cómo te pelea un precio, por ejemplo. Tus empleados lo mismo. Tú te vas dando cuenta quiénes son los que en realidad van a ser fieles y qué necesitas darles o qué necesitas tener o cómo entablar o tener una relación con ellos para poder que trabajen contigo bien. Porque pues vas a topar con N cantidad de personas que pues a lo mejor solo van por el sueldo o solo van por ocupar unas horas de trabajo y ya se van a ir. Entonces, pero empiezas a conocer a la gente cuando tú estás bien, cuando tú observas bien, ¿sí? ¿Y algún tip que nos quieras dar para detectar a estas personas? Digo, tanto positivo como negativo, Huye de a estos, haz todo lo posible por tenerlos de tu lado. Pues definitivamente, o sea, el consejo número 1, o sea, es si ves obviamente potencial en el giro, en el ramo, lo que tú necesites de un empleado, trata de quedártelo. Trata de quedártelo porque la verdad actualmente no podemos encontrarnos a muy, muy buenas personas, más que nada de confianza, ¿sí? Independientemente de la capacidad que tengan para poder realizar el trabajo. Es eso, trata de ver, platicar un poquito con ellos para ver en realidad cuáles son a lo mejor las cosas que ellos necesitan para poder mantenerse, impulsarse. Muchas veces te topas con personas que quieren estar, pero tienen alguna situación familiar, llámese de un hijo, una hija, o a lo mejor un vehículo que se les cuesta mucho la distancia, las vueltas y todo, pero les encantaría estar en ese trabajo porque están cómodos. Entonces, ¿sabes? Cuando platicas un poquito más con las personas, puedes encontrar, ajustar algunas cosas, ya sea abono, sueldo, tiempo, horario, no sé, o sea, algún ajuste que puedas hacer para que los puedas mantener. Ahora, focos rojos, definitivamente desde que veas a un empleado que te esté todo el tiempo preguntando, ¿me vas a pagar extra por esto? Y si hago esto, ¿me voy a ganar esto? Oye, si llego y ves que llega tarde, o sea, como que está ahí todo el tiempo pendiente solo del dinero, eso yo creo que sí es una persona que mejor dejar a un lado. Porque solo está pensando en el dinero, o sea, no está pensando en realidad en cómo aprender o en preguntarte qué cosas necesita para mejorar en el trabajo, sino que está nada más en el foco en el dinero, ¿sí? Es como, vamos a ver un poquito el tema deportivo. Hay un montón de entrenadores. Yo no te lo he contado, pero bueno, soy entrenador igual de fútbol, apasionado igual del deporte. Y en la parte de entrenadores, te topas con muchos entrenadores que lo único que hacen es ir a cubrir sus horas. No les importa si el niño o la niña en realidad están mejorando. O sea, ellos pueden estar parados y la fila de 10 niños, 20 niños con un balón y los niños aburriéndose esperando a que les toque su turno. Y esa es su hora y media de entrenamiento. Pero ellos que están enfocados en el dinero. O sea, no están enfocados en realidad en hacer que el grupo, ¿sí?, esté mejorando o esté contento o esté divertido. O sea, no les importa. Entonces, son como los focos ahí, ¿no?, que yo siempre he dicho. Si alguien va solo por el dinero, no es ahí, No. Ahí. No. Es un punto importante, Willis, porque digo, entiendo con todos estos gamas de servicios que ahora cuentas, tenemos el servicio de aplicación de pintura, servicio de aplicación de impermeabilizante, remodelaciones, construcción ligera, voy a decirle, o sea, todo lo que tenga que ver con la remodelación interna de una propiedad, construcción ahora también. Te topas con muchas personas muy operativas, ¿no? Desde el pintor, desde el ayudante, desde el albañil. ¿Cómo es llevar eso como empresario, no? No es fácil. Sí, no es fácil hablar si de por sí tener colaboradores en un equipo y plantearte diferentes escenarios, platicar con eso. Cada persona es un mundo. Ahora bajémonos a hablar con nuestro equipo operativo y se vuelve un poco complejo. ¿Cómo lo lleva Willy esta parte? Sí, y no es fácil, Luis, no es fácil. No. O sea, si uno al principio dice, yo quiero ser un empresario porque quiero tener mi propio tiempo, pero no sabe que va a tener mucho más responsabilidades. Puede ser que al inicio, porque ya luego, ya que tengas bien a tu grupo de trabajo, pues ya a lo mejor las responsabilidades son un poquito menos. No significa que que te vas a acostar en una hamaca y no vas a hacer nada. Simplemente nada más es tener al equipo de trabajo lo mejor posible, capacitado, ¿sí? Cómo lidiar, como te decía yo antes. Gracias a Dios yo he tenido la suerte. Desde que yo empecé, yo tengo 2 grupos. Lo fuerte de Bulicor siempre es el tema de la pintura. Yo tengo 2 grupos que desde hace 14 años están conmigo. ¡Wow! 14 años. Que a lo mejor su grupo, que siempre son grupos a lo mejor de 8 a 12 o 15 pintores, a lo mejor medio han variado algunos de ellos. Pero ellos, fijos. Y casi el 50% fijo. Y han estado conmigo. Entonces, en algunos rubros de la gente con la que trabaja con nosotros, hemos tenido, podría llamarse suerte, pero yo creo que también implica mucho el tema de
cómo trabajan con nosotros. O sea, cómo con Willy Color se les trata bien. O sea, no se les trata como si fueran unos X, por no decir una palabra más fuerte. Siempre se les dan regalos, o sea, en cuestión de Navidad, ¿sí? Se les da uniforme. O sea, nosotros como empresa igual tratamos de siempre comprar cada año, cada 6 meses, uniforme para dárselos. Entonces siempre buscamos como que incentivar las cosas, ¿ok? Para que obviamente ellos estén contentos. Y siempre se les paga, cada fin de semana se les paga. Cada fin de semana se les paga. No hay como en otros meses que dicen, no, es que no tengo ahorita, o no salió, o te doy un poco, no sé qué. O sea, siempre tratamos de estar preocupados porque el dinero les llega a las familias, que es lo importante. Porque ellos, al fin y al cabo, ellos tienen que dejar dinero en las casas, porque ellos se van todo el tiempo afuera, ¿sí? Entonces, sí, o sea, sí hay que lidiar. Sí, no es tan fácil lidiar a veces con, no sé, 15, 20, 30 personas, porque son cabezas diferentes. Porque a veces tienes que saber tú como líder en qué momento sí vas a pelear o discutir algo, o simplemente nada más vas a hablar de ciertas cosas, que es lo que necesitas en ese momento, porque es lo que necesitas como empresa. Que a lo mejor vas a tener, dices, no sé, tengo una persona que es honesta, o sea, es confiable, es trabajador. A lo mejor no tiene iniciativa, a lo mejor no es un líder, pero me cumple con lo demás. Y eso es más que suficiente a veces para un puesto, Sí. o para tener confianza en una empresa. Porque luego tienes a una persona que te anda robando, o anda viendo cómo vivorea a la gente, o anda coqueteando con el personal, o sea, entonces empiezan a tener otros problemas, ¿no? Y yo creo que ahí como empresarios y como emprendedores llega el tema de saber lidiar con que sí, que no. Lo hemos platicado en otros episodios que pues nadie va a querer a la empresa ni la va a cuidar como el dueño o como la dueña. Entonces no esperemos que todos los trabajadores y los colaboradores del negocio sean como nosotros. Claro. Se levanten a la hora que nos levantamos nosotros, se preocupen por el cliente, busquen ahorrar, busquen todo, porque entonces nos vamos a decepcionar mucho. Pero como tú dices, oye, de estas 5, que tengan 4, Sí. que tengan 3 y aprovechar y sacar al máximo esas 3. Yo creo que a veces queremos nosotros como emprendedores o empresarios exigir que exista el colaborador perfecto. Claro. ¿Sabes? Que sea todo. No existe. No existe. No existe. Y no, ni siquiera tú como dueño eres el colaborador perfecto. Porque ni siquiera somos perfectos nosotros, porque tuvimos que tener un montón de errores para poder ser, a lo mejor tener una empresa o 2, o sea, porque pues has quebrado alguna empresa, ¿no? O sea, has empezado y cerrado He cerrado negocios. has cerrado negocios, claro, o sea, porque es parte de, o sea, no somos perfectos, o sea, también hemos hecho a lo mejor una cotización a lo mejor mal, que se nos fue algo mal, Se nos olvidó poner un 0. o ojalá nomás haya sido un 0, ¿no? O una palabra, ¿no? Pero tenemos errores, o sea, que nosotros exijamos que al 100% tenga todo lo que busques en una persona, es difícil. Sí, no se logra. Y creo que ahí es donde quisiera darte un consejo a ti que nos estás escuchando. Es normal y es muy común que tu equipo se equivoque, pero equivocarse no es malo. O sea, por favor, grábate esto, que tu equipo se equivoque no es malo, al contrario, velo como una oportunidad de identificar qué nuevo proceso, qué nuevo sistema, qué nuevo aplico en el negocio. Deberías de estar feliz si un colaborador tuyo se equivoca, porque acaba de encontrar un área de oportunidad para mejorar tu negocio. Pero si tu equipo se equivoca y tú los empiezas a regañar, les empiezas a llamar la atención de una manera no asertiva, te van a empezar a ocultar todos esos errores del negocio, porque no quieren tener una llamada de atención tuya. Y ahí realmente van a estar muchos problemas si no lo sabes atacar. Entonces, agradece cada que tu equipo se equivoque. Ahora sí, hay que diferenciar entre una equivocación y una omisión. Equivocarte es, oye, nadie sabía qué onda con esto, hubo un error. Sí sabía, había un sistema y lo omitaste. Bueno, eso ya es otro boleto y ahí sí, una llamada de atención sí tiene que haber, ¿no? Sí, Oye, y en todo este camino de emprendimiento que has tenido, ¿cuál dirías tú que han sido los aprendizajes más grandes que has tenido? O sea, si tuvieras que decirnos, Luis, ¿sabes qué? Estos 2. O sea, 2 aprendizajes que diga, wow, se lo quisiera compartir como consejo a las personas que nos están escuchando. Sobre todo, muchos de nosotros, muchas de las personas que nos escuchan, quizás estén en un servicio de servicio, ¿no? Dar servicio a gente, a empresas, constructores. O sea, ¿qué aprendizajes quisieras compartirle a las personas que están escuchándonos? Pueden ser tuyos, puede ser que alguien te haya dado. Sí. Pues mira, sí, yo creo que para cualquier giro de servicio, ¿no? O sea, el aprendizaje más importante siempre es trata de que tu cliente esté feliz, ¿sí? Eso es lo más importante, porque vas a tener una muy buena recomendación, ¿ok? Digo, no regales tu trabajo, ¿ok? Como platicamos antes un poquito, ¿no? Dependiendo del cliente, ¿no? Pero si tú das un buen trabajo, un buen servicio, ¿sí? El cliente te va a recomendar,
¿sí? Y eso es sumamente importante. O sea, al día de hoy, todo lo que va de boca en boca es lo mejor que puede pasar en la parte de mercadotecnia, ¿no? Entonces, el otro consejo es, va a haber mucha gente, o sea, que te va a decir N cantidad de cosas de que no sirve tu negocio, no vas a crecer, o hay mucha competencia. O sea, cree en ti, cree en tu negocio. Obviamente, siéntate a sacar tus números, coachéate bien, ¿ok? Y lucha por lo que tienes. Si te apasiona, te gusta, se puede. O sea, Willy, tocas un primer punto, o sea, uno de tus consejos o sea, que el cliente busquemos ese servicio. Creo que lo traes, lo decías en la historia desde Disney, ¿no? Sí. Tu primer trabajo / capacitación. Pero, ¿cómo le has hecho tú para impregnárselo a los colaboradores? Porque tú como dueño del negocio lo tenemos muy claro, ¿no? Vivimos para el cliente es nuestro jefe, lo platicamos en la planeación anual de diciembre, nuestro verdadero cliente, nuestro principal jefe es el cliente, ¿no? ¿Cómo se lo transmites al equipo? Hace un par de días estaba escuchando a algunas personas y me decían, no, es que mi horario es a las 6 de la tarde. Y si llegó el cliente a las 5:59, yo ya estoy haciendo, lo siento porque a mí no me pagan horas extras. Y yo me quedaba como dueño de, sí, no se puede. ay, qué bueno. O sea, ¿sabes? Como yo así de, no, pues es que el cliente, ¿para qué viene a esa hora? Y yo, no, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, como dueño es difícil. ¿Cómo le has hecho tú para impregnarle esta filosofía a tu equipo? Sí, o sea, sí es difícil. Yo creo que lo primero es que yo fui un ejemplo. Claro. O sea, porque yo iba al principio y sigo yendo, no a todas mis obras, no todos los clientes, no yo voy directo con los clientes el día de hoy, pero yo iba en su momento. Y llevo un buen grupo que ya lleva años. Entonces, ellos han aprendido del servicio que tenemos que dar, ¿sí? Y claro que han habido algunos y varios temas donde las personas, como varios son reconocidos, o sea, son conocidos míos porque son recomendaciones, me dicen, oye, fíjate que los chavos, no sé, dejaron esto o hicieron esto, no. Bueno, yo de ahí, como tú dices, siempre que hay algún error o algún tema, de ahí apuntamos y hemos hecho como que ciertos formatos o ciertos puntos importantes que hacer cuando se llega con un cliente, ¿no? Entonces tratamos de que el servicio sea bueno, ¿ok? Como tú dices, la esencia la va a tener solo el dueño. Y fíjate qué importante, porque ahorita que lo dices me visualizaba. ¿Cuál es la imagen que yo tengo voy a decirlo así, de un pintor? ¿Sabes? Si contrato que alguien vaya a pintar la fachada de mi negocio, la fachada de mi casa, ¿cómo me visualizo un pintor? A ver, saludo a todos los pintores que nos ayudan, pero me lo visualizo así, ya sabes, ¿no? Una playera blanca llena de manchas, chancletas, una bermuda, ¿sabes? Como muy sucio se puede interpretar, ¿no? Porque se va a ensuciar, sea, no va a ponerse ropa nueva todo el tiempo. Pero la importancia es mantener un espacio sucio. Me acuerdo muy bien, justamente bajábamos de una de las sesiones, la última sesión que tuvimos, y en el edificio donde estábamos lo estaban pintando, ¿te acuerdas? Exacto. Lo estaban pintando. Y tú volteaste, me llamó mucho la atención, volteaste, y viste que estaba manchado el piso, ¿no? Y tú dijiste, aquí hicieron un mal trabajo. Y en mi cabeza fue, pues se iba a manchar, ¿no? O sea, es lógico que se manche si están pintando, ¿sabes? Y nosotros como clientes decimos, es normal que dejen sucio. Son pintores. Pero no debe ser así. O sea, una cosa es que se manchen ellos. Sí. Pero imagínate que se manchen ellos. La pintura no está seca, ¿ok? Eso fue porque a lo mejor trabajaron mal el tema de la aplicación. No deben de manchar piso, no deben de manchar nada. Si tienen sus lonas, tienen su equipo de trabajo completo, no hay problema. Ahora, que a lo mejor que lleguen ellos ya manchados porque utilizaron las playeras que utilizan cada vez, no sé qué van, pues bueno, eso es punto y aparte. O sea, tratamos, por lo menos nosotros en Willy Coro, tratar de que siempre renovemos las playeras, pero al fin y al cabo se terminan manchando. Claro. ¿Ok? Pero sí, o sea, yo creo que sí, no es el tema de los pintores, yo creo que también en el mundo, en el país donde estamos, que es México, pocas veces vas a encontrar una empresa en este giro, albañiles, pintores, o sea, todo, que vayan todos perfectamente uniformados, casi limpiecitos, o sea, todos los días. De hecho, no sé si te daría confianza, ¿sabes? Pero, sí. O sea, realmente si lo puedes pensar, ¿no? Ok. ¿Cómo hace las cosas, no? Claro. Puede ser uno de los puntos, Willy. Y ahora ya llegamos al tema de los consejos para las demás personas. Te han dado grandes consejos a ti. Creo que te has sabido rodear de personas que han hecho grandes cosas. Lo platicamos ahí de algunos tíos. Tienes la fortuna de rodearte de estas personas, empresarios también. ¿Qué consejo le podrías dar tú a alguien que está empezando en el giro de servicio a personas o a empresas, ¿no? Si tuvieras que darle un consejo, ahora tú vas a ser el tío Willy, ¿no? Ya no está. ¿Qué consejo le darías? Mira, yo creo que al día de hoy
O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé que estaba en la tienda y la imagen era muy clara. Yo estaba sentada enfrente de del mostrador, cristal y el sol horrible, porque pegaba horrible el sol. Y yo en ese momento no tenía ni siquiera aire acondicionado. Entonces yo decía, ¿cómo crecer? O sea, ¿cómo llevar 5, 10 años, 20 años en una empresa? Yo lo hice solo, aprendiendo de las cosas. Entonces el consejo que yo les daría es, ya que tengan ustedes la idea, el servicio, el proyecto, lo que tengan en mente, solos o con amigos, con socios, empiecen a asesorarse, o sea, coachéense desde el principio. O sea, es sumamente importante porque ahorita hay muchas herramientas en las cuales yo me hubiera ahorrado muchas cosas, a lo mejor hubiera crecido mucho más rápido teniendo eso, pero no nada más con un apoyo de que sí, échale ganas, sí, tú puedes. Porque claro que eso es bueno, esa motivación es padre, la vas a encontrar en todos lados, pero no es una motivación que te va a sentar para decirte cómo contratar a alguien, ¿ok? Cómo checar si tus finanzas son buenas, o sea, cómo tratar al personal, o sea, todo ese coacheo, o sea, si lo estudiaste, pues bien, pero ya ponerlo en práctica es un poquito diferente. Entonces, ese sería el consejo número 1, o sea, dentro del presupuesto que quieran invertir, sí inviertan, ¿sí? En un coacheo para poder asesorarse correctamente antes de dar casi los primeros brincos. Los primeros brincos. Gracias, Willy. Oye, y para ir cerrando, sabes que me encanta coleccionar frases. Te lo adelantaba antes de que entráramos aquí a grabar. Me gustan las frases. Soy un fiel creyente que las frases tienen mucho conocimiento y aplican para varios giros, varios momentos. Entonces es momento de que Willy nos diga la frase que quisiera enmarcar para darle esa frase, ya sea que sea tuya, que alguien te haya dicho, hayas leído en algún lugar. ¿Cuál sería la frase que ha marcado a Willy? La frase, es que pueden haber muchas frases, ¿no? Porque yo trato de ser siempre una persona de mente positiva. Digo, yo sé que eso a lo mejor es algo muy sencillo, ¿no? Si lo podemos complementar, no metas muchas quejas o peros, ¿sí? En tu cabeza, sino que busca soluciones, ¿ok? Y obviamente con mente positiva. O sea, creo que como que complementando, soy malísimo yo para crear así la frase perfecta, eso te lo voy a dejar a ti de tarea, pero como que va por allá un poquito, ¿no? Que eso es lo que es William y o sea, lo que hace William también en Willy Color y como entrenador, o sea, no te quejes. Hay mucha gente el día de hoy en la vida que se queja por todo y la queja es lo más fácil, la primera salida para evitar algo. Entonces, en cambio, no, o sea, búscale una solución a lo que sea, ¿sí? Si le buscas la solución, ¿sí? Ya empieza a trabajar con una mente positiva, una mente un poquito más tranquila, ¿ok? Y vas a ver que los caminos se abren sin ningún problema. O sea, todo es un pequeño círculo en la vida. Si tú tienes tu karma con cosas positivas y con soluciones, eso te va a aparecer el día de mañana. Si no, te vas a tropezar hasta cuando salgas ahorita de acá, te vas a tropezar y dices, no, es que mira qué calor o no sé qué. O sea, todo te pasa. Me encanta, Creo que Willy. por eso podríamos cerrar. Me encanta, Willy. Muchísimas gracias por ese gran consejo. Yo creo que a muchos empresarios es muy sencillo, tú lo dices, nos quejemos, ¿no? Y a veces ni siquiera de nosotros, nos quejamos por cosas que no tenemos control allá afuera, ¿no? ¿Qué si el clima lo dices bien? ¿Qué si el gobierno? ¿Qué si la economía? ¿Qué si la burbuja? ¿Qué si la recesión? ¿Qué si Juan? ¿Qué si Pedro? ¿Qué si Margarita? Y lo decimos en action, oye, quejarte no te sirve de nada. Quejarte no te sirve. No, y más por cosas como tú dices, que no tienes el control. O sea, ten el control de lo que tú puedes. Todo lo que pase por fuera. Muchas veces, lo voy a decir, pero pasa con mi papá. Se pone a preocuparse o a ver por todas las cosas que pasan en todos lados del mundo. Y yo le digo, ¿te afecta? ¿Ganas algo con eso? ¿Vive alguien allá? O sea, ¿está tu hijo, alguien? O sea, no te preocupes por eso, enfócate en otras cosas. Claro. ¿Sí? Entonces como que cambia ese panorama que a veces muchas personas tienen, ¿sí? Y enfócate en realidad en lo que está en tu entorno, en lo que vas a poder tú lidiar y preocúpate por eso y controla lo que puedas controlar en ti, ¿ok? En tu ambiente, claro. En tu ambiente. Oye, Willy, muchísimas gracias. Creo que nos compartiste grandes enseñanzas, enseñanzas tuyas, gente que te ha dado. Hay personas que están escuchando esto que les va a encantar escuchar tu historia, se van a llevar cosas. Entonces te agradezco muchísimo por haberlo compartido. Pues ya sabes, es William Spat, papá, entrenador, esposo, empresario, ¿qué me falta? Jugador de fútbol y de pádel. Y una persona con mentalidad Amante de la cocina. Amante de la cocina. Me encanta bailar. Sí. Pero siempre con una mentalidad positiva. Exacto. Que es la parte más importante, Will. Exacto. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. En verdad espero que te haya gustado expresarlo porque a nosotros nos encantó escucharte. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y pues ya sabes, esta es la historia de William. Espero que te haya servido de algo escucharla.
pero más allá de solamente escuchar, es cómo transformo esta historia, estos tips, consejos que nos dio Willy, en acciones para ti, para tu negocio. ¿Cómo transformo yo? ¿Cómo crezco? Willy me lo platicaba, ¿no? De estar en un mostrador atendiendo gente, ahora tener un equipo grande de trabajo, que su enfoque es dar servicios, que siempre da un servicio que el cliente termina feliz y nosotros con una mentalidad positiva. Espero que te haya agradado este capítulo y pues ya sabes, a ponerlo en acción y nos vemos en el siguiente episodio.